Materia FreeRTOS. ¿Por qué utilizamos FreeRTOS? Básicamente porque, bueno, FreeRTOS es un sistema operativo desarrollado por Barrick, digamos, con obviamente un equipo de trabajo, que ha tenido una gran penetración en la industria de sistemas embebidos. FreeRTOS diríamos que junto con Micro y algún otro, digamos, es el sistema operativo por autonomacia dentro de los sistemas embebidos. Se utiliza mucho. Académicamente se ha comenzado a utilizar mucho en estos últimos años, a tal punto, digamos, que lo tenemos que tener en cuenta. FreeRTOS viene embebido dentro de nuestro STM32 QIDE. Bien, o sea que ya nuestra propia herramienta de trabajo y desarrollo, digamos, nuestro IDE, el Eclipse, ya embebe un FreeRTOS como tal que dentro del configurador, que nosotros en forma gráfica hemos utilizado hasta ahora para configurar patitas o bien para configurar módulos o nuestro reloj del sistema, bueno, en forma gráfica también vamos a poder configurar todos los mecanismos que vamos a utilizar del FreeRTOS. Así que a nivel, digamos, interacción con nuestro IDE, realmente es muy cómodo el trabajar con FreeRTOS porque, como bien les dije, ya viene embebido dentro de nuestro IDE. En el caso en el que no quisiéramos utilizar FreeRTOS, obviamente que podemos utilizar cualquier sistema operativo pensado para sistemas embebidos, con la salvedad de que el sistema operativo lo tenemos que portear. O sea, la palabra portear, justamente del término port de inglés, es el traducir el sistema operativo, el traducir las APIs del sistema operativo que se vinculan con el hardware para que funcionen con nuestro sistema. ¿Bien? Como bien ya deben ir sabiendo, no todas las APIs y funciones de un sistema operativo se vinculan con el hardware, solamente alguna de ellas. Entonces, al momento de hacer el porteo, es decir, al momento de cambiar de un microcontrolador a otro, uno únicamente cambia aquellas APIs que sí se vinculen con el hardware. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, digamos, no es algo demasiado engorroso, pero tenemos que tener en cuenta que migrar de una arquitectura a otra lleva un pequeño trabajo en materia, digamos, de porteo y de actualización de nuestro sistema operativo. Bueno, la versión que vamos a estar trabajando de FreeRTOS es la versión 10.3, es la última. En realidad, digamos, hay un pequeño release posterior, pero la versión 10 es la última versión de FreeRTOS online, digamos que ustedes la pueden descargar. Si quisieran utilizarlo para otra arquitectura, lo pueden hacer. Está porteado ya para muchas arquitecturas, inclusive. Obviamente estaba porteado para el Cortex M3. Y después, bueno, yo hice unas pequeñas modificaciones y lo porté a Cortex M4, que era lo que se estaba usando estos últimos años en OnSAM, pero ese porteo fue algo muy sencillo, digamos, no hay que ser un erudito porque ya teniendo la arquitectura lista, como era el Cortex M3, hice unos pequeños cambios y bueno, básicamente generé el porteo del Cortex M4 y cualquier arquitectura que ustedes quieran utilizar pueden portearla. Tienen que chequear si está el porteo hecho por parte de FreeRTOS, mejor porque ya es transparente para ustedes, y si no está, van a tener que portearlo ustedes a mano. Bien, van a tener que revisar cuáles son las APIs que se vinculan con la arquitectura, es decir, con el hardware, y modificarlas para que exista esa compatibilidad del sistema operativo. ¿A qué voy? Por ejemplo, no todas las arquitecturas tienen un SysTick. Imagínense que ustedes se van a un DSPIC, no existe el SysTick en un DSPIC o un PIC32F, que es una arquitectura similar a la nuestra, digamos, sino que existen timers, es decir, que deberíamos modificar el FreeRTOS para que no utilice como base de tiempo al SysTick, sino que utilice, por ejemplo, alguno de los timers. Bueno, ese es el ejercicio de porteo que uno tiene que hacer cuando migra de un sistema operativo a otra arquitectura. Bueno, tema bibliografía de FreeRTOS. Es importante que tengan en cuenta que hay una bibliografía muy extensa de FreeRTOS, gratuita y libre. Basta con que ingresen al portal www.freertos.org, vengan a la solapita Resources. Dentro de Resources tienen la opción de Book and Manuals y ahí tienen dos PDF, además del source code, o sea, del código fuente, tienen dos PDF interesantes para tener en cuenta. Uno es el Reference Manual, en donde están explicadas las APIs que conforman a nuestro kernel, y otro es el Mastering de FreeRTOS, en donde están los conceptos generales teóricos de un sistema operativo. ¿Bien?
Estos dos PDF, uno es de 400 páginas y el otro es de 399, le pegó en el palo, son los manuales que nosotros vamos a tener para trabajar con FreeRTOS. Tengan en cuenta que es documentación muy completa, ¿bien? Es una documentación muy interesante en donde tiene todo explicado en materia de FreeRTOS. Nosotros no vamos a utilizar todas las APIs de FreeRTOS. Justamente hace un ratito charlábamos de esto con Marcelo. Me encantaría a mí y a él poder dar muchas más opciones y configuraciones que tiene el FreeRTOS, pero tenemos que adaptar la cursada también al tiempo que lamentablemente estamos teniendo, porque lo estamos dedicando tal vez a otros temas que bueno, podrían tranquilamente no ser dados acá en Electrónica Digital 3, pero bueno, es una discusión aparte y eso, digamos, termina dando en que la parte, digamos, y la materia de sistemas operativos se termina dando en forma reducida. Tengan en cuenta que lo que vamos a ver de FreeRTOS será un 30% o un 20% de todo el sistema. Nos quedan por ver un montón de cuestiones como, por ejemplo, asignaciones dinámicas de prioridades, asignación dinámica de memoria, asignación dinámica de objetos. Hay un montón de cuestiones de sistema operativo, digamos, de alto vuelo, que nosotros no vamos a verlo por una cuestión de tiempo, netamente de tiempo, pero obviamente que cuentan conmigo si ustedes después lo quieren revisar y tienen los manuales también, digamos, del propio sistema operativo como para poder trabajar con ellos. Bueno, vamos a nuestro IDE y vamos a generar nuestro primer proyecto que incorpore a FreeRTOS como tal. ¿Cómo lo hacemos? Venimos a File, New, STM32 Project, bien, tal cual venimos trabajando habitualmente, y vamos a generar un proyecto de la misma manera que venimos haciéndolo, o sea, no cambia absolutamente nada, vamos a asignarle un nombre, vamos a asignar el board selector, o sea, el board con el que vamos a estar trabajando, que es el F401RE. Le ponemos el nombre que se va a llamar FreeRTOS UNSAM01. Esto lo seguimos manejando de la misma forma. 1.26.1 es el firmware y le damos finalizar. Chicos, yo voy a ir mencionando algunos conceptos. Obviamente que si ustedes hay algún concepto que no llegasen a entender o no lo tengan claro, les pido por favor que me interrumpan y lo vemos. Pero en materia de prioridades, si nosotros hablamos de la arquitectura Cortex M4, ahora no estoy hablando de FreeRTOS, ponemos un punto y aparte y ahora estoy hablando de la arquitectura de Cortex M4. Si yo tuviese una interrupción con prioridad 1 y otra interrupción con prioridad 2, ¿cuál de las dos interrupciones es más prioritaria para la arquitectura Cortex? La 1. La 1. Recuerdan que en Cortex las prioridades eran descendentes, es decir, aquella interrupción que tenga un número más bajo numéricamente hablando, era aquella que tenía más prioridad por sobre el resto. No sé Sí, si el reset recuerdan. estaba en -3, una cosa así. Exactamente, eso mismo iba a decir. El reset estaba en un número negativo, era el famoso -3, después teníamos la non-maskable interrupt, que eran excepciones con números negativos. ¿Por qué? Porque de esa forma garantizaban que no existiera ninguna interrupción que les pueda ganar en prioridad. Bien, porque como las interrupciones son configurables desde 0 en adelante, todo aquello que esté por debajo de 0 es inalcanzable. Entonces garantizábamos que las excepciones por debajo de 0 nunca iban a poder ser interrumpidas por alguna otra interrupción de propósito general. Bueno, ahora tenemos que lograr entender que FreeRTOS funciona al revés que la arquitectura Cortex. Bien, una tarea en FreeRTOS con, por ejemplo, una prioridad número 3 es más prioritaria que una tarea con prioridad número 2. Bien, o sea que la prioridad número 3 va a ejecutarse por sobre la número 2. No mezclemos este concepto con interrupciones, que son cosas distintas. Interrupciones es un concepto de la arquitectura Cortex, mientras que las tareas es un concepto del sistema operativo. Las tareas son hilos de ejecución que nosotros lo podríamos llegar a ver en forma muy básica como funciones, bien, pero son hilos de ejecución que utiliza el sistema operativo justamente para desarrollar la aplicación.
Bueno, nosotros cómo vamos a configurar en este caso nuestro sistema operativo de la siguiente forma. En principio déjenme desconfigurar el módulo de la USART2. Tenemos por defecto, como siempre, el Blue Button. ¿Se acuerdan? El pin 13 del puerto C era el botoncito y el pin 5 del puerto A era el LED verde que teníamos dentro de nuestro stick. Y si nosotros quisiéramos habilitar FreeRTOS, basta, digamos, con que vengamos a Middleware. Dentro de Middleware veníamos a FreeRTOS y acá tenemos que seleccionar la interfase con la que vamos a trabajar. CMSIS versión 1 o CMSIS versión 2. En principio, yo voy a elegir CMSIS versión 1 y les voy a explicar para qué sirve esto. Lo voy a explicar primero iniciando con una pregunta. ¿Se acuerdan cómo era el acrónimo de aquel layer que incorporaba ST que nos permitía a nosotros como desarrolladores abstraernos del hardware? Es decir, ¿se acuerdan cuando queríamos prender un LED? Nosotros no entrábamos al registro y al bit, sino que utilizábamos un layer. ¿Cómo era? HAL. HAL. ¿Y de qué acrónimo venía HAL? ¿Se acuerdan? Hardware Abstraction Layer. Bien, excelente. En coro y todo lo hicieron. Hardware Abstraction Layer, justamente, es el layer de abstracción del hardware. ¿Por qué se llamaba así? Justamente, como bien lo dice el nombre, porque nos permitía a nosotros como desarrolladores no tenernos que vincular con el hardware. Si nosotros cambiásemos en forma horizontal, o sea, no voy a decir que me voy a ir a otra familia de microcontroladores porque no va a existir el HAL. Pero si, por ejemplo, pasásemos de un F401 a un F411 dentro de la línea ST o alguna línea F300, que es como un hermano menor de la F400, utilizaríamos la misma interfaz HAL, o sea, la misma API que nos provee el Hardware Abstraction Layer, con la diferencia que cambiaríamos esa capa, o sea, tiraríamos a la basura el HAL que veníamos trabajando e incorporaríamos el HAL de la línea de familia con la que estemos trabajando. Eso permite hacer una migración de familias sin cambiar una sola línea de código, porque cuando yo llamaba a HAL, por ejemplo, GPIO set pin, bueno, yo estoy seteando un pin y no me interesa lo que hay abajo, o sea, qué es lo que hace abajo el Hardware Abstraction Layer para aprender ese pin. Eso a mí me permite cambiar de familia y lo único que yo voy a hacer es quitar el layer HAL viejo y poner el layer HAL de la familia con la que voy a estar trabajando. Bueno, eso en materia, digamos, de ST, o sea, lo que refería al manejo del hardware y periféricos del microcontrolador, que lo vamos a seguir usando. Por ejemplo, si queremos configurar un AD, lo vamos a hacer por medio de HAL. Si queremos configurar un GPIO, lo vamos a hacer por medio de HAL. O sea que básicamente HAL va a seguir siendo el layer que nos permita a nosotros vincularnos con todos los módulos de nuestro microcontrolador. Algo similar a lo que acabo de explicarles, que es HAL, existe con el sistema operativo. Nosotros no vamos a hacer uso del RTOS que provee CMSIS. ¿Por qué? Y permítanme explicar primero qué es el RTOS que provee CMSIS. Es lo mismo que provee HAL, pero para un sistema operativo. Quienes hayan cursado la materia el año anterior o en otros años, recordarán algunas APIs que tiene FreeRTOS, como por ejemplo, para crear una tarea, la famosa API es XTaskCreate. Bien, es una API que nos provee el sistema operativo y nos permite crear una tarea nueva dentro del sistema operativo. Bueno, este CMSIS versión 1 lo que nos permite es, en vez de llamar a XTaskCreate, que es una API del sistema operativo, llamamos a una API genérica que se llama OSCreate, Operating System Create, y esa API se encarga de llamar a XTaskCreate. ¿Para qué sirve esto? Para poder cambiar de sistema operativo sin necesidad de cambiar el código. O sea, yo puedo agarrar FreeRTOS, lo tiro a la basura, vengo con Micrium, meto un Micrium en mi IDE y el sistema debería compilar igual si todo funcionase perfecto, digamos, y como uno espera que funcione. Seguramente algo voy a tener que tocar. Pero esa es la idea de CMSIS, ya sea versión 1 como versión 2. La idea justamente es proveer un hardware de abstracción, un layer de abstracción que nos evite a nosotros como desarrolladores vincularnos con las APIs del sistema operativo. Bueno, hay algunas cuestiones que en este caso nosotros no las vamos a estar utilizando. ¿Por qué motivo? Primero porque FreeRTOS es una herramienta que tiene una gran penetración y un gran uso en el mercado, o sea, que como tal tiene una gran documentación. Consideramos que
que es más jugoso y más interesante poder trabajar con las APIs propias del sistema operativo que con estas APIs que provee el CMSIS versión 1, que son APIs que realmente se usan muy poco. O sea, todo lo que provee CMSIS versión 1 o versión 2 prácticamente no se usa en la industria. Si uno quiere trabajar con un sistema operativo, trabaja directamente con las APIs del sistema operativo que para ello están. Y la documentación que tiene FreeRTOS es muchísimo más amplia que la que contiene CMSIS. Obviamente que esto no va a ser materia, digamos, de estudio en nuestro curso, tampoco va a ser materia de evaluación. Si a alguno de ustedes le interesase después, por una cuestión personal de investigar un poco, digamos, de cómo se componen las APIs de CMSIS, basta con que vengan a la página, digamos, de documentación que tiene CMSIS dentro de la página de Keil, que en este caso sería la parte de CMSIS de RTOS, y acá tienen un detalle de todas las APIs que se incorporan dentro del CMSIS RTOS. Insisto, nosotros esto no lo vamos a trabajar como tal, sino que lo vamos a trabajar directamente con las APIs de FreeRTOS. Por ejemplo, ¿bien? La comparativa que podemos hacer. Dentro, digamos, de la creación de tareas, que inclusive para RTOS, para CMSIS RTOS no se llama tarea, sino que se llama thread, se hace por medio de OS Thread Create. Bien, o sea, nosotros creamos una tarea o un hilo, como lo llama CMSIS, por medio de la API OS Thread Create. Bueno, y en FreeRTOS se hace por medio de XTaskCreate, o sea, que son nombres parecidos que hacen lo mismo, y nosotros, o sea, por una decisión interna nuestra, consideramos más jugoso trabajar con las APIs de FreeRTOS respecto a estas APIs que provee CMSIS. Si yo tuviera que mostrarles, digamos, un gráfico que les permita a ustedes entender esto, es básicamente esta imagen. ¿Me confirman que están viendo en pantalla? Sí, ¿no? Sí. Perfecto, bueno. Básicamente es esta imagen la que sintetiza lo que les estoy intentando explicar. Como el layer más bajo, que es el rectángulo celeste, sería en este caso el FreeRTOS, es decir, es el core de nuestro sistema operativo como tal. Y el CMSIS RTOS se monta por encima del real-time kernel, o sea, por encima del FreeRTOS, y nos permite a la aplicación, o sea, al código de aplicación, evitar vincularse directamente con el real-time kernel, o sea, el FreeRTOS en este caso, y lograr una pseudo, digamos, compatibilidad de nuestro código con otra arquitectura, simplemente cambiando el sistema operativo. Bien, o sea, nosotros podemos cambiar de sistema operativo y no modificar, si todo se da en las condiciones que uno pretende, no modificar ninguna línea de código, porque todas las vinculaciones que estamos haciendo se están haciendo por medio de CMSIS RTOS y no de FreeRTOS. Esta es la introducción rápida que les hice. Insisto, CMSIS RTOS no va a ser materia de estudio en el curso, no va a ser materia de evaluación. Está disponible si ustedes, por alguna cuestión personal fuera de la materia, lo quisieran utilizar. Está embebido dentro de nuestro IDE también. No es una herramienta que sea mala en lo absoluto, simplemente que nosotros consideramos que la documentación y la utilización de FreeRTOS en el mercado es mucho mayor que la de CMSIS RTOS. Bien, nada más que eso. Bueno, volviendo a nuestro IDE, habiendo hecho esta introducción de CMSIS, van a tener dos opciones para elegir, CMSIS versión 1 o versión 2. La versión 2 tiene algunas mejoras respecto a la versión 1, y dependiendo de lo que ustedes tilden acá, o sea, si ustedes tildan la versión 2, hay cosas que ya no te permite configurar del sistema, como por ejemplo, hay una de las opciones que tiene que ver con el manejo de timers. Déjenme mostrárselos por acá abajo. Acá está. Ven, por ejemplo, el manejo de timers que no me deja deshabilitarlo. Bueno, ¿eso por qué es? Porque al seleccionar CMSIS versión 2, ya hay cosas que me bloquea porque vienen por defecto habilitadas dentro de mi sistema. Por eso es que yo prefiero seleccionar CMSIS versión 1, que nos permite a nosotros jugar un poquito más con nuestro sistema. Ven que yo, por ejemplo, puedo habilitar o puedo deshabilitar el uso de timers, como lo acabo de hacer, por el solo hecho de haber seleccionado la versión 1. Así que, como nosotros, en lo particular, vamos a utilizar FreeRTOS, lo que recomiendo y lo que vamos a estar seleccionando dentro de interfase va a ser CMSIS versión 1, e insisto, ¿por qué?
porque nos permite tocar un poquitito más el FreeRTOS respecto a la versión 2. Bien, ese es el motivo por el cual vamos a estar trabajando de esta manera. Bueno, FreeRTOS tiene una configuración particular, digamos, uno configura el FreeRTOS, si no lo hiciéramos por esta herramienta que estamos viendo, lo hace por medio de un punto H. O sea, FreeRTOS tiene un punto H que es FreeRTOS config, en donde uno configura los parámetros generales del sistema operativo. Por ejemplo, los niveles de prioridad que vamos a tener, o sea, qué tantos niveles de prioridad vamos a tener, el tamaño máximo del string de debug que te permite trabajar, si vamos a trabajar con timers o no, si vamos a trabajar con alguna tarea idle o no. Bueno, toda esa configuración, obviamente, la frecuencia a la que va a trabajar el SysTick, bueno, todo eso se configura dentro de un punto H. Como nosotros tenemos la gran ventaja de que nuestro ST nos permite configurarlo en forma gráfica, bueno, tenemos esta ventana que nos permite en forma más rápida por ahí hacer una configuración del sistema operativo como tal. Vamos a hacer un repaso rápido. Hay cuestiones que ni siquiera voy a ahondar porque no las vamos a estar utilizando en la materia, pero las voy a mencionar rápido. Bueno, Enable FPU es si nosotros quisiéramos habilitar la unidad de punto flotante dentro de nuestro RTOS. En principio no vamos a trabajar con unidad de punto flotante. Puede ser que para finales del mes sí lo incorporemos, pero por el momento no. Bien, o sea, vamos a trabajar únicamente con el core como tal, sin la unidad de punto flotante. Si yo seleccionase versión 2, hay algunas opciones, insisto, que fíjense que las bloquea. Bueno, dentro de lo que es el sistema como preemption como tal, no sé si recuerdan, me gustaría que lo contesten para que terminen de entender. ¿Qué significa preemption? O sea, ¿qué se imaginan ustedes que significaría este use preemption acá? Eso tenía una traducción algo así como prevaciado. Es una traducción, sí, técnica que en realidad no te aporta nada, porque el prevaciado, ¿qué es? A mí prevaciado, no sé, me hace acordar a un bife que uno compra envuelto al vacío en el supermercado. Es cierto, o sea, la traducción es prevaciado. Es no Pero, colaborativo en este caso. ¿cómo? Es que no es colaborativo, que tenés un tick que se encarga de... Exactamente, o sea, la traducción, que insisto, no es una traducción técnica correcta, pero es una traducción que por ahí engloba mejor el sistema, es apropiativo. Es decir, cuando uno lee preemption, ustedes asocienlo a la palabra apropiativo. Si yo les estoy diciendo que use preemption, es decir, que el sistema apropiativo está habilitado, ¿qué les dice? O sea, ¿qué se imaginan o cómo va a comportarse el sistema operativo? Por prioridades. Por ¿No? prioridades, ¿Qué prioridad exactamente, tiene Luis. que otra? ¿Se acuerdan que nosotros vinimos trabajando las últimas 2 o 3 clases con nuestro propio sistema operativo que lo habíamos llamado un SAM RTOS? ¿Ese sistema era un sistema apropiativo? Era colaborativo puro. Bien, y permítanme entonces definirle. Básicamente ustedes van a tener 2 sistemas operativos, o pueden ser colaborativos o pueden ser apropiativos. El colaborativo, como bien lo dice el nombre, no tiene prioridades, ¿bien? Es decir, que le va a tocar un tiempito de ejecución a cada tarea y si esa tarea no cede el tiempo de ejecución, por ejemplo, está escrita con un while 1 bloqueante, claramente no se va a ejecutar ninguna más, ¿bien? ¿Por qué? Porque la tarea se apropió del sistema, o sea que esa es la definición de un sistema colaborativo, en el que todas las tareas tienen que ceder el tiempo de ejecución porque si no, no se ejecuta la que sigue. Bueno, el sistema operativo que nosotros habíamos generado en estas últimas clases era plenamente colaborativo, en el que cada tarea tenía un tiempito de ejecución y si esa tarea no cedía a la ejecución, no se ejecutaba ninguna que continuase después de ella. El sistema apropiativo es completamente distinto, como bien aclaró Luis, el sistema apropiativo tiene prioridades, ¿bien? Y como tal lo dice el nombre, es apropiativo. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene una tarea que se quiere de apropiar de todos los recursos, el propio scheduler es quien la saca de ejecución. O sea, el scheduler básicamente es el que administra, es el dueño de la pelota. Y él es el que dice, van a ejecutarse 1 milisegundo cada tarea y si vos no me querés ceder el tiempo de ejecución en 1 milisegundo, no me importa, yo te lo voy a sacar igual. Ese es el concepto que me gustaría ver si se los puedo mostrar rápidamente acá en manejo de tareas. En un segundito.
Acá está. Bien, este es el concepto, digamos, de lo que es la gestión de tareas. Si ustedes ven la línea punteada gris, ¿a qué la asocian? O sea, esta línea punteada gris, ¿ustedes a qué la asociarían del sistema operativo? ¿Qué sería? La base de tiempo. La base de tiempo, correcto. Y técnicamente, o sea, ustedes, es cierto, o sea, en forma genérica podemos decir la base de tiempo. Ahora, ustedes conocen cómo funciona la base de tiempo de nuestro sistema. ¿Qué sería puntualmente? Ciclos de reloj. La interrupción del SysTick. O sea, cada vez que ocurre una interrupción del SysTick, se ejecuta el scheduler. Y el scheduler es quien decide a quién le toca ejecutarse. O sea, ya es completamente distinto a lo que veníamos trabajando, porque acá el SysTick interrumpe y el SysTick no le importa lo que esté haciendo la tarea, le va a sacar el tiempo de ejecución y se lo va a ceder a otro. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿bien? Esa es la característica principal de un sistema apropiativo. No importa lo que haga la tarea, cuando se cumple su tiempo, el kernel, o sea, nuestro scheduler, se encarga justamente de sacarle la ejecución y entregársela a otro, como se ve acá. Se estaba ejecutando la tarea azul, se le venció el tiempo, actúa el kernel y le asigna el próximo time slice, esto se llama time slice, se lo asigna a la tarea 2, la tarea verde. La tarea verde se ejecuta hasta que se cumple su tiempo, se ejecuta el scheduler y el scheduler le saca la ejecución a la tarea 2 y se lo entrega a la tarea 1. Bien, o sea, entendamos eso, el concepto de scheduler. Ya ahora nuestro scheduler es el administrador de los tiempos, es quien dice quién se ejecuta y no importa si la tarea terminó o no terminó lo que estaba haciendo, se le cumplió el tiempo y se acabó. Bien, esa es la situación. Juan, ¿Hay una algo que pregunta? no me queda clara acá. Si yo tengo dos tareas de igual prioridad, Sí, ¿me cambian, me va rotando entre esas tareas el scheduler o se exactamente. O sea, queda trabado ahí? está muy buena tu acotación, que es justo a lo que yo iba ahora. Esto que estás viendo ahora, Andrés, en pantalla, se da únicamente cuando la tarea 1 y la tarea 2 tienen ¿qué condición de prioridades? Dicen que ser iguales. Si no, no Tienen que vuelve. ser iguales, porque si no son la misma prioridad, es decir, si la tarea 1 tiene prioridad 3 y la tarea 2 tiene prioridad 2, ¿quién se va a ejecutar? La tarea 1. Y se va a ejecutar siempre la tarea 1, ¿eh? O sea, no es que en algún momento el scheduler le da la ejecución a la tarea 2. Esto lo tienen que tener en cuenta. En lo que es FreeRTOS o cualquier sistema apropiativo, cualquier tarea que tenga más prioridad es la que se va a ejecutar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes tienen una tarea con prioridad 3 y otra tarea con prioridad 2 y otra tarea con prioridad 1, al sistema operativo va a ser como que no existen las tareas que no tengan prioridad 3. ¿Bien? O sea, se va a quedar automáticamente con la prioridad de la tarea, la tarea con, perdón, le va a asignar el tiempo de ejecución a la tarea con mayor prioridad. Esto es un poco lo que ustedes estuvieron viendo ya con Marcelo en lo que respecta a los estados del sistema operativo. Yo insisto en esto, si nosotros tenemos dos tareas, y lo pongo acá, dos tareas, lo vamos a dejar acá chiquito abajo para que no les moleste, se lo dejo en un costado. Vamos a decir, perdón, tres tareas. Tarea 1, prioridad 2. Tarea 2, prioridad 1. Tarea 3, prioridad 2. ¿Cómo se comportaría nuestro sistema operativo en este caso? Es decir, con este esquema de prioridades. Ustedes ayúdenme a pensar un poquitito cómo se comportaría el sistema. Tarea 1, tarea 3, tarea 1, tarea 3, tarea 1, tarea 3, infinitamente. Hasta que terminen, ¿no? Exactamente. Si es que ¿Y por qué terminan. no se ejecutaría la tarea 2? Por el valor de prioridad que tiene. Exactamente. O sea, la tarea 2, al tener menos prioridad que el resto, pierde. ¿Bien? Pierde en el sentido que no se ejecuta nunca. Ahora viene en realidad la letra chica. Porque en realidad la tarea 2 en algún momento se puede llegar a ejecutar. ¿Qué tiene que pasar con la tarea 1 y la tarea 3 para que se pueda ejecutar la tarea 2? Deben estar suspendidas o demoradas. Sería O que tengan suspendidas o principio y bloqueadas. fin. ¿Cómo, perdón? O que tengan principio y fin. Claro, pero si tienen principio y fin, es como que la tarea deja de existir. Sí, correcto.
O sea, pensemos en que la tarea sigue existiendo, o sea, que está en el sistema operativo, pero que tiene que pasar algo particular para que la tarea 2 pueda ejecutarse. Bueno, ¿qué es eso particular? O bien que ambas tareas estén suspendidas, o que ambas tareas estén bloqueadas, o que una esté suspendida y la otra bloqueada. Pero si hay alguna tarea, como bien ven acá, en estado ready, o sea, si la tarea 1 o la tarea 3 está en estado ready, es decir, que está lista para ejecutarse, la tarea 2 no se va a poder ejecutar nunca. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta y es un concepto muy importante dentro de FreeRTOS. Toda tarea con mayor prioridad que esté en estado ready es la que se va a ejecutar. La tarea 2, si la tarea 1 ni la tarea 3 en algún momento se bloquean, en ningún momento va a poderse ejecutar. Es lo que se llama starving o hambruna en un sistema operativo. Y cuando uno habla de hambruna o starving, quiere decir que esa tarea no se está pudiendo ejecutar nunca. ¿Por qué? Porque el resto de las tareas no le están permitiendo ejecutarse nunca. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ninguna tarea en estado suspendido o ninguna tarea en estado bloqueada puede pasar a estado running en forma directa. Tiene que pasar siempre al estado ready y dentro del estado ready pasa al estado running. Eso es importante que lo tengan en cuenta también. O sea, no puede haber un salto faraónico desde un estado de suspensión a un estado running. Si no pasa al estado ready, no puede correr. Es decir, si ustedes, chicos, tuvieran que desarrollar el algoritmo de scheduling de nuestro sistema operativo, ¿bien? O sea, el algoritmo encargado de entregar los tiempos de ejecución a las tareas. ¿Qué es lo primero que preguntarían? ¿O qué dos cosas preguntarían? ¿Cuál es la tarea ready con mayor prioridad, básicamente? Exactamente, o sea, yo preguntaría, ¿cuántas tareas ready tengo? 4. Bien, de esas 4, ¿cuál tiene mayor prioridad? Esta. Bueno, se ejecuta esa. Si la respuesta es 4, ¿cuál tiene mayor prioridad? 2, o sea, hay 2 tareas que tienen la misma prioridad, bueno, se va a ejecutar la que hace más tiempo que está esperando. Esa ya es una tercera pregunta que se genera, ¿bien? Pero es muy importante que tengan en claro que si una tarea de mayor prioridad no cede el tiempo de ejecución o no se bloquea, la de menor prioridad no se va a ejecutar nunca, nunca, ¿eh? O sea, va a estar siempre ready. Es como el suplente, vieron que quiere entrar al partido de fútbol y no lo hacen entrar, bueno, se va a quedar siempre listo, calentando afuera, pero nunca va a entrar al equipo titular a jugar. Bien. ¿De esto queda alguna duda? Esto sí es importante que lo tengan en claro porque de acá obviamente vamos a avanzar con esto. Bueno, seguimos. A nosotros entonces, como concepto general, si nosotros habilitamos el use preemption, estamos habilitando el sistema apropiativo, es decir, el scheduler toma posesión. Bueno, con estos 1000 Hz lo que le estamos diciendo es que la interrupción del sysdig, ¿cada cuánto va a ser, chicos? 1 milisegundo. Cada 1 milisegundo, ¿bien? O sea que vamos a generar una interrupción cada 1 milisegundo. Bueno, max priority 7 quiere decir que voy a trabajar con 7 prioridades máximo, en realidad con 8, de 0 a 7. Prioridades en mi sistema operativo. El minimal stack size son 128 palabras, o sea que eso es un define, que ahora después lo vamos a ver. Cuando yo ponga y cuando cree la tarea y le asigne el stack mínimo de tamaño, le voy a estar asignando automáticamente 128 por 4, es decir, 512 bytes a esa tarea. Bueno, este es el nombre máximo que le puedo asignar a la tarea, que es un nombre de debugging. Yo puedo ponerme lo que quiero, pero claramente si pongo más byte permitido voy a ocupar más RAM. Y esto es un poquitito, digamos, la configuración que bien les dije. O sea, si nosotros queremos trabajar con la tarea idle, si nosotros queremos trabajar con semáforos mutex, si nosotros queremos trabajar con semáforos mutex y recursivos, si nosotros queremos trabajar con semáforos contadores, o sea, todas las cosas y los distintos conceptos que vayamos trabajando y aplicaciones que necesitemos, nosotros vamos a venir acá y lo vamos configurando, le vamos a poner habilitar o deshabilitar. ¿Por qué? O sea, ustedes me van a decir, Juan, ¿por qué lo deshabilitás? ¿Por qué no dejás todo habilitado si después decidís si lo usás o no? Bueno, por una cuestión de consumo de recursos. ¿Ustedes recuerdan cuánto estábamos consumiendo en nuestros ejemplos? ¿Alguien tiene más o menos en memoria de cuántos bytes estábamos consumiendo en los ejemplos que veníamos trabajando? ¿Se acuerdan cuando le dábamos build, que abajo nos aparecía uso de RAM, uso de flash? ¿Algunas décimas de K, puede ser?
Sí, diría de un K, y estábamos hablando de un K3, un K4, un K5, bien, no estábamos excediendo esos valores. Bien que dentro de un microcontrolador de 512K de flash no es nada. Claramente no estábamos consumiendo absolutamente nada. Juan, te Bueno, paso una consulta con el tema de las prioridades. sí, por supuesto. No sé si puede ser que recuerde muy mal, porque ya es hace tiempo. ¿No había un momento en que una tarea de baja prioridad que había pasado mucho tiempo sin ejecutarse, se ejecutaba de toda manera, ganándola a una No, de mayor prioridad? no, Cuando la pasaba mucho única tiempo. forma que una de menor prioridad puede ejecutarse por sobre una de mayor prioridad es que la de mayor prioridad o haya, por un lado, cedido el tiempo de ejecución, que ni tampoco, porque cede el tiempo de ejecución y el scheduler después le vuelve a dar la ejecución. Básicamente la única respuesta a tu pregunta, es decir, cómo se puede ejecutar una tarea de menor prioridad, es que la tarea de mayor prioridad esté o interrumpida o bloqueada. Pero si hay una tarea de mayor prioridad, la de menor prioridad nunca se va a ejecutar. Ok, listo. Juan, Sí, lo que dice Iván es que hay algunos sistemas operativos que detectan que una tarea se está hambreando porque tiene baja prioridad y no se ejecuta nunca. Entonces, en esos casos, hay algunos sistemas operativos que levantan temporariamente la prioridad de esa tarea para que se ejecute una vez y después la vuelven a bajar, es decir, que periódicamente hacen que esa tarea que nunca se ejecutaría se pueda llegar a ejecutar. Hay varios algoritmos modificados que permiten hacer eso. Eso se llama sailing, es decir, llevarlo hacia el cielo raso, levantarlo hacia el cielo raso, lo hacen los sistemas operativos que garantizan que todas las tareas, aunque sea de vez en cuando, se ejecuten. bien. Hago una salvedad, Iván. Obviamente que FreeRTOS no tiene ese algoritmo, ¿bien? O sea, FreeRTOS es un algoritmo más sencillo. O sea que la tarea con menor prioridad no va a ser ese el caso y no se va a ejecutar. Bien, bueno, como bien les dije, acá digamos uno va configurando todo y digamos la respuesta a por qué uno lo tiene que configurar y no viene todo habilitado es por una cuestión de recursos. Como bien charlábamos, estamos hablando de que en ejemplos anteriores estábamos consumiendo un K5, un K3, un K4, dependiendo del ejemplo. Bueno, cuando empecemos a habilitar todo el sistema operativo, ya vamos a estar consumiendo varios K, bien, 4, 5, 6, 10K dependiendo de las cosas que estemos trabajando. Y la idea de FreeRTOS es que es un sistema operativo orientado a sistemas embebidos. O sea que la idea justamente es abarcar un amplio espectro de sistemas embebidos. No todos los microcontroladores tienen 512K, por ahí hay microcontroladores que tienen 32K o 64K, y si nosotros le habilitamos todo, básicamente el sistema operativo no entraría dentro del microcontrolador. Ese es el motivo por el cual es tan configurable el sistema operativo, básicamente para permitirnos trabajar con distintos microcontroladores, digamos, permitiendo justamente regular el uso de los recursos que nos permite. Bueno, voy a habilitar el idle hook. En este caso le voy a dejar habilitado este idle hook acá abajo. Y hay un montón de cuestiones que, bueno, no los voy a estar trabajando en este momento. Permite trabajar, por ejemplo, con timers. En este caso los vamos a deshabilitar porque en esta primera instancia no lo vamos a estar trabajando. Y tiene, bueno, varias cositas más que ahora las vamos a ir viendo. O sea, tenemos que tener en cuenta que esta solapita de config parameters nos permite configurar los parámetros generales de nuestro FreeRTOS para la aplicación que vamos a estar corriendo. Acá podemos seguir poniendo, digamos, enable o disable dependiendo de las APIs que nosotros vayamos a utilizar. Si nosotros hay alguna API que no queremos utilizar, basta con que le pongamos disable para que el sistema no la reconozca, no la compile y no tome el código de esa API en particular. Obviamente que hay algunas que no pueden faltar. Vitas Delete es una API muy importante, Vitas Delay es una API muy importante. Todas las APIs en materia de priority yo tampoco recomiendo sacarlas, ¿bien? Porque son útiles. Bueno, después está esta que es Clean Resources, que después la vamos a ver si nos alcanza el tiempo, que está buena en el sentido de que permite liberar recursos de aquellas tareas que se fueron borrando. Pero bueno, en principio vamos a dejarlo como suspendido y después veremos si nos alcanza el tiempo para ver cómo funciona esta API, que es interesante para ver cómo en forma dinámica se pueden ir limpiando los recursos.
Ustedes recordarán cuando nosotros trabajamos con nuestro sistema operativo, que lo generamos en 2-3 clases, habíamos generado la API que era Task Create y una API que era Task Delete. ¿Se acuerdan que el Task Create lo que recibía era el puntero a función, es decir, le indicábamos dónde iba a estar la tarea y nos devolvía un int, no sé si lo recuerdan, pero era un assigned int que básicamente era el process ID. Era de 0 a tareas máximas, o sea, 0, 1, 2, 3, nos daba el índice en el que estaba esa tarea creada. Bueno, cuando nosotros borrábamos una tarea, no sé si lo tienen en claro, pero se acuerdan que dentro de los índices digamos, de los punteros a función nos quedaba un null metido en el medio, un 0. Bueno, básicamente esta API, VTaskCleanUpResources, lo que haría sería correr, buscar dónde están esos null y reacomodar todo para abajo. Por ejemplo, si tuviéramos, imagínense que nuestros punteros a función sería task 1, task 2, null, task 2, task 3, porque puede haber una misma tarea instanciada varias veces. Lo que pasaría después de correr un task clean reap-resources, quedaría así el sistema, task 1, task 2, task 2, task 3 y null. O sea, reacomodaría a nuestro puntero de la siguiente forma. Esta es una forma de optimizar recursos en tiempo de ejecución de nuestro sistema operativo. Bueno, después vamos a ir viendo, hay muchas de estas APIs que no se van a usar, insisto, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Realmente me encantaría poder dedicar muchas más horas a FreeRTOS, pero no tenemos demasiado tiempo, así que vamos a utilizar las que nos interesen y las que nos otorgan valor agregado realmente en nuestro sistema. Algunas otras van a quedar para que ustedes las investiguen si las quieren utilizar en su, digamos, ámbito privado o ámbito profesional fuera de la materia. Bueno, newlib está, digamos, todo este paquete lo vamos a dejar por defecto, no tiene que ver, digamos, con nuestra materia. El newlib tiene que ver con el uso de una biblioteca reentrante, digamos, que en nuestro caso no aplica. User constant es si nosotros queremos poner algún define dando vuelta, o sea, si queremos agregar el define lo hacemos acá, o sea, agregamos y lo ponemos. Tasks and queues, acá uno puede generar las tareas que vienen por defecto en el sistema, automáticamente viene una generada que es la default task. Nosotros podemos generar otra si queremos, no sé, le asignamos el nombre, un sum, vamos a llamarlo un sum cmsys, para saber que es una tarea generada con cmsys y no con FreeRTOS. Acá le asignamos la prioridad, vamos a asignar una prioridad baja, el tamaño del stack, recuerden que es en words, o sea, en palabras, el entry function, que ya lo vamos a estar viendo, esto es por cómo lo maneja cmsys, esto. Bueno, la locación dinámica está bien, dinámica lo que te genera es un puntero, vamos a dejarla así en principio. Bueno, ahí nos generamos una segunda tarea. Fíjense, teníamos default task, que es la que venía, y nos generamos una segunda tarea. Esto tengan en cuenta que no lo vamos a hacer, porque lo que estamos haciendo acá en realidad es generando una tarea con cmsys, no con FreeRTOS, y van a ver que ahora cuando generemos el código nos lo genera con APIs de cmsys. O sea, esto lo está generando con OS thread create y no con xtask create como nosotros lo queremos hacer. Bueno, timers and semaphores, acá podemos generar los timers y los semáforos con los que vamos a trabajar en el sistema. Insisto en lo mismo que mencioné antes. Todo lo que hagamos acá lo va a estar haciendo con APIs de cmsys, entonces no lo vamos a estar utilizando. ¿Por qué se imaginan, y acá les pregunto a todos, por qué se imaginan que esta opción de timers la tengo bloqueada? O sea, ¿por qué no puedo agregar un timer acá? Porque lo deshabilitaste antes. Exactamente, ¿se acuerdan que dentro de config parameters había una opción que era timers, o sea, dentro de software timers, y yo la deshabilité? Si yo lo habilito, voy a poder agregar timers, o sea que básicamente el sistema está piola porque te va bloqueando las distintas opciones que vayas habilitando o deshabilitando en el sistema. Bueno, mutex son semáforos mutex recursive son semáforos mutex y recursivos, es decir, un propio semáforo que se va llamando así. Eventos, en principio, te permite trabajar con eventos siempre que hayas habilitado los eventos también en la configuración. Y el heap usage es el uso del heap que va a tener el sistema, que también todo esto que les estoy mencionando acá, chicos, se puede configurar en el freertos.h, o sea, el que vamos a ver ahora. Bien, bueno, habiendo hecho esta configuración ya general del sistema, que insisto, es simplemente entrar por solapas, no quiero robar mucho más tiempo, pero tiene varios ítems para configurar. Una vez ya realizada la configuración del sistema con lo que nosotros vamos a necesitar,
Vamos a generar el código tal cual lo venimos generando hasta el momento, con esta ruedita, con el engranaje. Me va a avisar si quiero cambiar de perspectiva, lo que voy a decir que sí. Ah, perdón. Perdón, hay algo que me olvidé de mencionarles y menos mal que me hizo acordar el sistema. ¿Cuál es la base de tiempo que va a utilizar FreeRTOS? O sea, perdón, le reformulo la pregunta con mayores precisiones. ¿Cuál es el módulo dentro del STM32F401 que va a utilizar el FreeRTOS como base de tiempo? El SysTick debería usar. Claramente el SysTick, ¿bien? O sea, es la pieza de hardware que se la apropia el FreeRTOS, o sea, ya ahora el FreeRTOS se la apropia. Si uno va y lee las especificaciones de FreeRTOS, lo que te va a decir es, una vez que embebiste en tu sistema FreeRTOS, olvidaste del SysTick. O sea, el SysTick ya es propio del sistema operativo y vos no lo podés tocar, no le podés hacer absolutamente nada porque conforma al kernel, ¿bien? O sea, cuando uno trabaja con FreeRTOS tiene que tener en claro que el SysTick lo perdió. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la base de tiempo que utilizaba el layer de abstracción HAL? O sea, cuando nosotros llamábamos, por ejemplo, un HAL delay, ¿se acuerdan por medio de qué generaba ese delay? Con el SysTick 1 milisegundo. Con el SysTick, o sea que básicamente acá tenemos un conflicto, porque uno va a querer usar el SysTick y el otro va a querer usar el SysTick. Es uno u otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros vamos a trabajar con FreeRTOS, como es el caso, tenemos que venir a System Core. Dentro del System Core venimos a la solapita de sys. Bien, si les pasa esto no se asusten porque se les viene para arriba el configuration nada más. Y acá tienen que cambiar la base de tiempo, no tiene que ser el SysTick, sino que tiene que ser cualquier otro de los timers. En este caso vamos a seleccionar el timer 1. O sea que nuestro sistema está cambiando, o sea, perdón, el hardware abstraction layer está cambiando la base de tiempo del SysTick al timer 1. El FreeRTOS sí sigue utilizando el SysTick porque eso no es configurable, o sea, el sistema se lo usó y se lo apropió y se acabó. Bueno, ahora sí, fíjense cómo me avisó, o sea, yo me olvidé de mencionarles esto y el propio sistema al generar el código me dice, che, ojo, vas a tener un problema porque los dos están pretendiendo usar el SysTick. Bueno, vamos a generar el código y ya está, ahí tarda un cachito. Juan, el timer 1, ¿cómo lo configuras para que tenga el mismo tiempo que el SysTick? Ahora lo vamos a ver, por defecto te lo configura igual, pero hay APIs del sistema HAL que te permiten configurar el timer 1. Juan, una pregunta. A ver si Adelante. me quedó claro. Si es FreeRTOS, usas alguno de los timers. Si no es FreeRTOS, usas SysTick. Correcto, en realidad está bien lo que vos decís, Sebastián, pero por ahí la respuesta sería más amplia. O sea, si no está FreeRTOS, podés usar el SysTick como podés usar cualquiera de los timers. Si Sí, está está bien. FreeRTOS, estás obligado Solo a el usar timer. uno de los timers, no podés usar SysTick. Perfecto. Bien, pero nada te impide a vos decir, estoy trabajando sin FreeRTOS, pero no quiero usar el SysTick, voy a usar el timer 1. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, Perfecto, perfecto. gracias. Bien, Andrés, después les muestro bien la configuración del timer 1. Es muy sencillo. O sea, se hace por medio de una API similar dentro, digamos, de lo que es drivers, STM32 HAL. En Sources vas a tener la opción de HAL Timer, en donde tenés acá las APIs que te provee el sistema para configurar el timer, ¿bien? Obviamente que esto también lo puedes hacer si querés en forma gráfica, basta con que, ves que ya el Team 1 me lo bloqueó. O sea, me lo bloqueó porque yo lo estoy seleccionando como base de tiempo. Pero vos acá podés seleccionar cuál es el modo en el que querés trabajar, cuál es el triggering, cuál es el clock source, o si va a ser el internal clock o va a ser una patita externa. Si vas a trabajar con un channel 1, channel 2, channel 3, tiene 4 canales cada uno de los timers. Vos basta con que acá lo habilites, o sea, digas, no sé, yo simplemente quiero modo de captura interna y te va a pedir acá, bueno, a qué valor querés contar. Pero van a entender ahora que los timers son mucho más completos que el SysTick. O sea, el timer te permite decir, bueno, para vos querés en flanco ascendente, en flanco descendente, en ambos flancos. Todo esto es configurable en el sistema. ¿Bien? Ok. Yo lo que no quiero es dejarlo encendido. Ahí está.
Juan, Sí. ahora como yo estoy usando el SysTick como... no, creo que estaba reformulando mal mi pregunta. Vamos de Está cero, bien. reseteamos. Tiempo. No, no, Chocó el auto. yo me quedé pensando que estabas cambiando el timer 1, pero, pero no sé, me mareé y no, se me olvidó lo que te iba a preguntar. Bueno, a ver, básicamente lo que le pasó a Luis recién es lo mismo que le pasaría al sistema si habilitamos el FreeRTOS, habilitamos Hall y ponemos los dos con el SysTick. Se bloquea. Lo que, Luis, para terminar de entender el tema es lo siguiente. El Hardware Abstraction Layer, el HAL que veníamos trabajando hasta el momento, utilizaba como base de tiempo al SysTick. O sea, al módulo SysTick lo utilizaba como base de tiempo. Cuando vos empezás a trabajar con FreeRTOS, FreeRTOS en forma mandatoria te exige que utilices el SysTick como base de tiempo para el FreeRTOS. Entonces vos no podés usar la base de tiempo para los dos porque estás generando un conflicto. O lo usa uno o lo usa el otro, pero no lo podés usar con los dos. Lo que hicimos como relación, digamos, de compromiso recién es decir, bueno, está bien, que el SysTick lo use el FreeRTOS porque no te permite configurarlo, y el HAL, o sea, el Hardware Abstraction Layer, que no utilice el SysTick, sino que utilice alguno de los timers como base de tiempo. ¿Se entiende? Sí, ahí está, me acomodé las ideas. Bueno, Excelente. Bueno, ahí te configuraste el timer. ahora vas a usar el timer 1 para configurar las APIs de delay, ¿no? Claro, o sea, todas las APIs de delay o las APIs que correspondiesen, voy a utilizar el timer 1, el timer 1, perdón. ¿Se acuerdan Sí. que acá nosotros teníamos otra API que era la API de SysTick? Bueno, en este caso estamos usando ahora el timer 1 como tal. Acá están, ¿ven? Esta es la interrupción del timer 1. ¿Se acuerdan? Si es que no se acuerdan, se los recuerdo. Cuando nosotros trabajamos con el SysTick, acá teníamos la famosa void SysTick IRQ handler. Bueno, en este caso, fíjense que no es SysTick, ahora es void team 1, o sea, timer 1, IRQ handler. O sea que la interrupción que se genera acá es del timer 1 como base de tiempo. ¿Se entendió, Luis? Sí, lo que yo te iba a consultar, ¿esto me bloquearía si yo quisiera usar también el timer 1 para alguna otra configuración? ¿O Claro, o tendría sea, que el usar timer otro 1, timer? Ya no, vas a tener que ya usar no, otro timer. O sea, el timer 1, de sí, hecho, mira, si vos decís, che, a ver, quiero configurar el timer 1, fíjate que abro la herramienta de configuración, Luis. Vengo acá y digo, voy a usar el timer 1. ¿Ves que está bloqueado? sí, ¿Por qué está bloqueado? Porque lo está usando el Hardware Abstraction Layer para generar su tiempo. O sea, yo no lo puedo habilitar. Automáticamente me lo bloqueó. ok. Claro, esa era mi pregunta. Bien. Bueno, costó, pero Buenísimo. salió, se entendió. Sí, Bien, bueno, esa es un poquito la idea, digamos, en materia de bases de tiempo que tienen que tener en cuenta. Bueno, ahora sí vamos a ir viendo, acá está, nuestro sistema en este caso. Acá está. Déjenme una cosita. Cuando nosotros seleccionamos como base de tiempo el timer 1, si ustedes ven dentro de los sources que tenemos en el sistema, nos genera un punto C nuevo, que es el STM32 HAL Time Bus Team, que se encarga, mediante esta función, esta API que les estoy mostrando, que es initTick, se encarga de configurar el timer 1 para que genere una interrupción de X cantidad de tiempo. En este caso está configurado para interrumpir cada 1 milisegundo, pero basta con que nosotros cambiemos estos parámetros para que el timer 1 deje de interrumpir cada 1 milisegundo e interrumpa cada 5, cada 10, cada 500 microsegundos, etc. Digamos, eso es plenamente configurable en el timer 1.
tengan en cuenta que todo lo que hacía el SysTick, el Timer 1 lo puede hacer y le sobra, porque el Timer 1 como hardware es mucho más completo que el SysTick. El SysTick, de hecho, recuerdan que era un timer descendente. Bueno, el Timer 1 puede ser ascendente o descendente, dependiendo de lo que quieran hacer. Tiene muchas más funciones, es un timer de 32 bits en lugar de 24. O sea que básicamente, como comparativa entre uno y otro, el Timer 1 es mucho más completo que el SysTick. Bueno, si nosotros ahora venimos a nuestro main, van a ver que es un poquitito más completo. Ya nuestro main, ven cómo va agregando funciones nuevas que no conocíamos. Y todas empiezan con OS. Bueno, cuando ustedes vean OS, que una API empieza con OS, básicamente lo que significa es que se está creando esa tarea dentro de lo que es el layer de abstracción de CMSIS. Nosotros no lo vamos a utilizar, o sea que esto que están viendo acá es simplemente a efectos decorativos, porque no lo vamos a utilizar de ahora en más. Simplemente la genera porque genera, digamos, ¿se acuerdan que nosotros recién cuando estábamos trabajando con el configurador, ya por defecto nos generaba esta tarea, que CMSIS lo llama thread en vez de tarea, y para probar y para mostrarles yo me generé una segunda que se llamaba un SAM CMSIS. Okay, ¿qué voy a hacer? No voy a tocar nada, voy a hacer un build, botón derecho, build project, o sea, voy a compilar mi proyecto y voy a hacer un debug project. Yo fíjense que no toqué absolutamente nada, ¿eh? O sea, no metí una línea de código en mi sistema. Bueno, recuerdan, acá era siempre la configuración habitual. Y vamos al debug. Si venimos acá, básicamente vemos que se crea primero la tarea default task y después se crea la tarea unsum CMSIS, que son dos tareas. La primera ya venía por defecto generada y la segunda la generamos nosotros en el configurador. Si bajamos un poquito más para abajo dentro del main.c, vamos a ver que tenemos las dos tareas. Start default task y start task 02. Está bien, que era el nombre que nosotros le dimos dentro de la configuración. Si ustedes recuerdan, le dimos como... Es por cómo trabaja el CMSIS. Le dimos como, digamos, thread definition, un SAM CMSIS, y como nombre de la tarea puntual le dimos start task 02. O sea, ese era el nombre que, insisto, digamos, basta con que vengamos acá al configurador y lo revisemos, pero el nombre que nosotros le dimos a la tarea, venimos dentro de middleware, FreeRTOS, y teníamos dentro de tareas la tarea, ahora se me la abre, acá está, que nosotros le dimos como función el nombre de StartTags02, por eso es que se genera esa API dando vuelta por ahí. Bien, si nosotros ponemos un breakpoint acá y un breakpoint acá, básicamente van a ver cómo el sistema empieza a conmutar entre una y otra. Miren, vamos a darle play, viene a una, viene a otra, viene a una, viene a otra, viene a una, viene a otra. Bien, o sea que se están ejecutando las dos tareas, cada una con su tiempito puntual de ejecución. ¿Ese for es un while 1 escrito de otra manera? Exactamente, es un while 1 escrito por alguien rebuscado. Es un for Ok. canchero volumen 2. Claro. Sí. Tengo una consulta, OsDelay, ¿qué representa? Bueno, ahí vamos, Andrés. Ahí justamente voy a abrir un poquito el juego. Cuando nosotros queríamos generar un delay con el Hardware Abstraction Layer, ¿se acuerdan qué es lo que usábamos? Un while no se cumplía el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que la API que usábamos era HAL delay. HAL-delay? Y le pasábamos un win algo, o sea, un valor de milisegundos. En realidad no era un valor en milisegundos, era un valor en ticks, que como el tick era de un milisegundo, cada valor que nosotros pasábamos era de un milisegundo. Si yo acá le paso 5, ¿cómo va a actuar esta API que están viendo acá arriba? O sea, ¿de qué manera va a actuar? ¿Cómo va a generar ese delay? En forma Debería bloqueante. generarlo con el timer 1. Pues lo configuramos con el timer 1, con el timer 1 y debería estar 5 milisegundos.
Te doy la derecha, o sea, lo genera con el timer 1, pero debería estar 5 milisegundos haciendo ¿qué? Nada, porque es bloqueante. Nada. Si yo me meto acá adentro, básicamente es un while. O sea, hasta que no se produzca esta condición, el sistema va a quedar bloqueado acá. Tan tonto como eso. Bueno, acá viene la gran diferencia en el manejo de recursos de un sistema operativo. ¿Qué se imaginan que hace esta API acá abajo? No quiero, chicos, que se acuerden los nombres, porque todo lo que es OS no lo vamos a usar, pero sí quiero que sepamos conceptualmente qué es lo que hace cada una de las APIs. Si es equivalente al beta delay, saca la tarea de estado ready. En realidad la saca de estado running. Vale, claro, sí. Y de ready también, mientras O no se sea, cumple el es como tiempo. que vendría, si lo vemos acá, vendría de running a bloqueada. Bien, o sea, ven esta blocking API function called. Bueno, cuando uno llama a la API task delay, btask delay, por ejemplo, para generar un delay, lo que hace el sistema operativo es agarra la tarea que estaba corriendo y la pasa a estado bloqueada. Entonces no es un while 1, o sea, deja de ser algo bloqueante, sino que lo que hace el sistema es decir, che, bueno, vos te estabas ejecutando, bueno, por 2 milisegundos no te ejecutás más, te vengo al estado bloqueado. Y eso, ¿qué gran ventaja tiene, chicos, en mi sistema operativo? O sea, ¿qué ventaja mayúscula nos otorga? Sigo con otra tarea. Exactamente, agarra el scheduler y dice, bueno, esta se bloqueó. ¿Quién está disponible? La próxima tarea, listo, ejecutate vos. Y de esa forma logramos generar un delay sin necesidad de bloquear al sistema. Esta es la gran diferencia entre estas dos APIs. La primera es bloqueante y la segunda no es bloqueante. Es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Ahora, como bien les dije, no me interesa que se aprendan estos nombres o ese delay, porque son las traducciones que utiliza CMSIS para las APIs de FreeRTOS. Bien, no le den bola a esto, básicamente. O sea, a nivel conceptual sí es interesante, pero no va a ser evaluado. Yo lo que les voy a mostrar ahora es cómo crear una tarea con FreeRTOS. Bueno, vamos a generarlo acá. Se hacía con X, quien no lo recuerde, todo lo que empiece con X o con B corta es una API de FreeRTOS. ¿Bien? Insisto en lo mismo. Estas APIs de CMSIS no las vamos a usar. O sea, todo lo que empiece con OS no lo vamos a usar nosotros. Nosotros sí vamos a usar todo lo que empieza con X o lo que empieza con B corta. X significa que esa API devuelve un parámetro, o sea que si uno se mete dentro de la documentación de FreeRTOS, XTaskCreate, fíjense que devuelve un parámetro, baseType-T, digamos que baseType-T es un define dentro de FreeRTOS que es un unsigned int 32. O sea, esto es lo que te devuelve esta API. ¿Iban a hacer una pregunta? No, perdón, me olvidé que no estaba muteado y respiré demasiado fuerte. Ok, menos mal que respiraste y no me puteaste. Bueno, como bien les decía, o sea, todo lo que empiece con una X en minúscula indica que esa API devuelve un parámetro. Ustedes pueden tomarlo o no el parámetro, o sea, vienen acá a la documentación, en este caso vine a la documentación, busqué XTaskCreate y vienen a la partecita en la que dice Return Values. Retorna P de pass, o sea que es un define claramente, que indica que se creó satisfactoriamente o devuelve este error. Es un define muy largo para mi gusto, yo hubiera puesto algo más fácil, pero bueno, devuelve este error que es también un define que está definido dentro de FreeRTOS en el caso en que no haya encontrado memoria disponible para generar esa tarea. Bien, bueno, vamos a crear la tarea por medio de FreeRTOS. Hago estas salvedades, esta API que vamos a ver ahora es la API más difícil de acordarse porque es la que recibe 5 argumentos, pero es la única que vamos a ver dentro de FreeRTOS que recibe 5 argumentos. Todas las APIs que veamos de ahora en más van a ver que son muy sencillas realmente de acordarse. Bueno, sería XTaskCreate. Si no se acuerdan, recuerden que bastaba con que hagan control espacio y buscan dentro de todas las opciones que tienen, en este caso es XTaskCreate, y empezamos a repasar los parámetros. Primer parámetro, puntero a función. Bien, o sea, básicamente le estamos informando cuál es la zona de memoria en la que va a estar la tarea que estamos generando. Vamos a escribir una tarea acá abajo. Me copio esto acá abajo.
Y vamos a llamar un sum FreeRTOS, FR2. Como a mí me gusta escribirla con while 1, vamos a escribirla con while 1, no vamos a dejarla con ese for raro generado ahí. Y como a mí no me gusta OS delay, vamos a generarlo con bitask delay. ¿Qué va a pasar? Yo claramente esto lo tengo que prototipar arriba. Si yo esto no pongo acá el prototipo de función dentro del main, como trabajaron siempre ustedes, si yo esto no pongo esto acá arriba, me va a tirar un error mi sistema, me va a decir undefined reference. Bueno, básicamente acá le estoy indicando que hay una tarea abajo con esta definición. Bueno, bajamos un poquito. Como bien dijimos, primer parámetro, puntero a función. ¿Cómo se llamaba la función que acabo de generar? Un sum FreeRTOS, FR2. Segundo parámetro es un string que el sistema utiliza como debugging nada más, ¿bien? O sea, se utiliza para depurar y para uno saber cuál es la tarea que se está ejecutando. Vamos a ponerle un sum FreeRTOS, les puedo poner cualquier cosa, ¿eh? La única salvedad que sí hago es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 más el null 14. Este parámetro está limitado. O sea, si yo le pongo un string de 28 caracteres, me lo va a truncar porque eso está configurado dentro de FreeRTOS. Si ustedes recuerdan cuando configuramos recién el sistema operativo, ese parámetro estaba. ¿Bien? Si no, ustedes basta con que vengan a freertsconfig.h dentro de su proyecto y van a encontrar que hay un parámetro que es config max task name length. O sea que si ustedes acá le ponen 16, el string que yo le estoy pasando acá no puede tener más de 15 caracteres y el null. En nuestro caso no nos excedemos, así que no hay problema. Bueno, después tenemos el stack size, o sea, el tamaño del stack. Nosotros acá vamos a dejar el define que venía, que era, perdón. Bien, este define que tenemos por acá dando vuelta, si mal no recuerdo era de 128 el minimal stack size. Acá está. Config minimal stack size. Este es un define, o sea, yo le voy a poner 128, le podrían poner 200, 300 o 50. ¿Para qué sirve esto? Básicamente es el tamaño del task control block que tiene esa tarea. Si ustedes van a trabajar en esa tarea con dos variables, lo que están haciendo acá es un derroche de recursos, porque le van a asignar 512 bytes a una tarea que va a manejar dos variables de 4 bytes cada una. Ahora, si ustedes van a trabajar con un vector que procesa información de entrada, qué sé yo, que tiene 256 entradas y 256 salidas, y les va a quedar corto este stack. Ustedes van a tener que hacer un análisis de cuál es el tamaño de stack necesario para esa tarea. Bueno, PV parameters lo vamos a dejar en null, es el argumento que nos permite pasarle un parámetro a esa tarea cuando la creamos. En principio la vamos a dejar en null, vamos a ver más adelante si lo usamos, si nos da el tiempo para alguna tarea que trabaje con múltiples instancias. Y acá viene la prioridad. Es un tema importante, por eso hice la pausa. Si yo le doy prioridad 0, ¿qué prioridad le estoy dando al sistema? ¿La mínima o la máxima? La mínima. La mínima. Exactamente, la mínima. Recuerden que es ascendente. Si yo le doy prioridad a 1, le estoy dando un poquitito más que la mínima. Bueno, ¿qué se recomienda? Hacer algo particular con este argumento que ahora lo vamos a ver. A nivel definición de FreeRTOS, o sea, a nivel definición, perdón, a nivel concepción, diría, de FreeRTOS, si uno lee el manual y el user guide de FreeRTOS, lo que dice y lo que establece es que FreeRTOS no puede tener ninguna tarea que esté en estado running. Es decir, que siempre, absolutamente siempre, al menos una tarea tiene que estar en estado running. Ahora ustedes me van a decir, Juan, pará, te entendí perfecto. O sea, FreeRTOS es mandatorio en FreeRTOS que una tarea esté en estado running. Vamos a pensar en este esquema. Tengo dos tareas, tarea 1 y tarea 2. Por algún motivo la tarea 1 se bloqueó, y la tarea 2 también se me bloqueó. ¿Quién se va a ejecutar ahora, chicos? O sea, es como el chapulín colorado. Ahora, ¿quién podrá defender? La tarea idle. Bien. Idle. Exactamente. Tarea
idle. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Para todos aquellos que no sepan lo que es la tarea idle, me gustaría explicárselos fácil. Es aquella tarea que tiene el sistema operativo que básicamente es como la bala de plata. ¿Qué quiere decir? Analiza, ¿el usuario cuántas tareas generó? 2. ¿Hay alguna disponible? No. Bueno, entonces disparo la tarea idle porque en FreeRTOS siempre tiene que, por cómo está ejecutado el algoritmo, siempre tiene que haber una tarea ejecutándose. Así que esa es la función de la tarea idle. ¿Vieron cuando uno arma el equipo de fútbol? No sé, vamos al fútbol 5, juntamos 4 y decís, tenemos que jugar con 5. Bueno, llamás al patadura que venga, o no sé, lo mandás de arquero o de defensor y que te lastime a alguien. Bueno, esta es la función de la tarea idle, garantizar que siempre haya alguna tarea ejecutándose, es decir, garantizar que formemos el equipo de 5. La tarea idle es del sistema operativo, no es nuestra, o sea que cuando nosotros bloqueamos nuestras tareas, en forma automática va a irse a la tarea idle a ejecutarse como tal. La tarea idle, ¿qué prioridad se imaginan que tiene? La mínima. 0. La mínima, porque imagínense que yo a la tarea idle le doy la prioridad máxima. Cumple, o sea, la tarea idle ustedes la tienen que ver como si fuera una tarea más en el sistema. O sea que si le asigno la prioridad máxima a la tarea idle, va a ser algo, digamos, utópico. Me va a sacar toda la ejecución completa, o sea, va a decir, me ejecuto yo nada más. Entonces, la idea justamente es que la tarea idle tenga la prioridad mínima en el sistema. ¿Por qué? Porque tengo que garantizar que la tarea idle se ejecute únicamente cuando no hay otra que se pueda ejecutar. ¿Cuál sería la prioridad mínima? 0. ¿Bien? Ahora, ¿cuál sería la forma más prolija de definir una prioridad de una tarea? Hay un define que tiene nuestro sistema, ¿bien? Que se los voy a presentar ahora, que está dentro de middlewares, third party, FreeRTOS, sources, include, task.h. Esto no se lo tienen que saber de memoria en absoluto, ¿eh? O sea, ustedes van a usar acá está, el control, el buscar y lo encuentran. Task idle priority, bien, tiene una definición de 0. Entonces, ¿les parece más lógico esto? Ahí está, ¿no les parece más prolijo esto? Es decir, la prioridad que le estoy dando a mi tarea, un SAM FRTOS, es la prioridad de la tarea idle más 1. ¿Por qué? Porque imagínense que viene alguien, no sé, algún mala leche y me dice a este le voy a romper todo el programa, le voy a poner prioridad 4 acá. Como yo le puse esta prioridad más 1, ¿qué prioridad va a tener mi tarea? 5. 5, es decir, que voy a garantizar que siempre le voy a ganar a la tarea idle. Nunca voy a competir contra la tarea idle. Por eso es que es más prolijo escribirlo así. Tengan en cuenta que como está ahora el sistema, esto es idéntico a hacer esto, ¿eh? O sea, darle prioridad 1. Pero por una cuestión de prolijidad, queda mejor hacerlo de esta forma. Bueno, y el último argumento que recibe XTaskCreate es el puntero a la... Perdón, en realidad no es el puntero, es el manejador de la función. Cuando nosotros trabajábamos con nuestro sistema operativo hace un par de clases, ¿cómo manejábamos, o sea, cómo nos vinculábamos con la tarea que creábamos? ¿Cómo podíamos borrarla después? ¿Qué es lo que teníamos que guardar? ¿Se acuerdan? O sea, yo creaba una tarea, después yo la quería borrar esa tarea, ¿se acuerdan con el, creo que era OS? Es el task handle lo que tenés que bancar, pero no. No te escuché, Andrés, perdóname. Es el task handle lo que tenés que guardar, pero no sé. Pero ¿se acuerdan cómo lo borramos? O sea, la función te pedía algo, yo estoy hablando del sistema operativo que hicimos nosotros, ¿eh? No. ¿Se acuerdan que le teníamos que pasar el número de índice dentro del vector, que era el process ID? Claro. Sí. Era 0, 1, 2, 3 o 4, dependiendo, podía ser más si le dábamos más tareas. Pero era el process ID que le pasábamos. Bueno, esto es algo similar. Es como un manejador que después nos permite borrar la tarea si la queremos borrar desde algún otro lugar. En principio no nos vamos a complicar, vamos a dejarlo como null. Vamos a intentar dentro de la materia ver este tema, porque para mí es importante. Venimos muy acotados con el tiempo, pero para mí es un tema interesante ver manejadores dentro, handlers dentro de las tareas que nos permiten borrar o subir prioridades a distancia
en forma dinámica. Pero bueno, hemos cumplido ya con la creación de la tarea unsam frtos con prioridad task idle +1 y en null. Vamos a venir más para abajo. Ya las generamos las tareas. ¿Qué voy a hacer? Voy a comentar esto, voy a comentar esto y voy a comentar esto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a generar un unsigned int a igual a 0. Y acá dentro del for lo voy a incrementar. Acá voy a hacer un unsigned int b igual a 0. Y acá en el while o en el for, en este caso, lo voy a incrementar. Y voy a hacer lo mismo con la tarea que acabo de crear, pero va a ser un unsigned int c igual a 0. Y el famoso C++. Ahí está. ¿Por qué hice esto? Porque no quiero que ninguna tarea se me bloquee. Fíjense que no estoy usando ninguna API que pueda llegar a bloquear la tarea. La primera tarea va a ser todo el tiempo A++, A++, la segunda tarea va a ser B++, y la tercera tarea va a ser C++. Bien, o sea que cada tarea va a seguir su hilo de ejecución en forma, digamos, independiente. Bueno, vamos a hacer un build de todo esto. Botón derecho, build project, me va a tirar algún warning dando vuelta, no, perfecto, estamos bien. Igual un warning tengo, quiero verlo simplemente para estar... Está bien, es un warning de FreeRTOS, no vamos a poder hacer nada contra esto. Y si ustedes, bueno, ahora vamos a hacer, aprovechamos y hacemos el debug. Recuerden que podían hacerlo con distintos métodos. Uno era con el cangrejito y otro era directamente venir a hacer botón derecho, debug as, y seleccionábamos acá el debugger. Ven cómo estamos ya comiendo muchos más recursos del sistema. No sé si recién vieron dentro de lo que era la vista, la perspectiva de desarrollo, cómo ya la RAM está casi en un 19% de nuestro sistema. O sea que estamos consumiendo bastante más de lo que veníamos haciendo. Y bueno, la ROM todavía no es mucho. La ROM es 2,5. ¿Por qué? Porque tenemos mucha más ROM en este caso que RAM. Pero fíjense cómo ya al embeberle un sistemita operativo al micro, los recursos ya dejan de ser infinitos y por eso es que es tan configurable el FreeRTOS justamente para poder administrar los recursos dependiendo del microcontrolador con el que trabajemos. Bueno, vamos a hacer el famoso debugger humano que venimos haciendo nosotros en las clases, en la materia. Voy a poner un breakpoint acá. Voy a poner un breakpoint acá y voy a poner un breakpoint acá. ¿Quién me puede decir cómo se va a ejecutar esto? Aunque sea más que decir, opinar. ¿Qué se les ocurre? Puede ser ABC, ¿no? Y las prioridades. Bueno, vamos a ver las prioridades. Acá te las estoy mostrando. Prioridad 1, prioridad OS Priority Low y prioridad OS Priority Normal. Te la compliqué mal. Sí, la verdad que sí. ¿Cuáles son las No sé, me definiciones? imagino que el OS Priority Low debe ser 3 o 2, una cosa así. El normal puede ser la 1. Mira, te lo muestro. Hay más complicado Menos todavía es 2. esto. OS Priority Low es -2. Ah, No entonces los la última. quiero Sí. confundir. ¿Por qué La es +1. -2? O sea, ¿por qué es así, chicos? Porque así lo define CMSIS. Pero o sea, esto OS Priority Idle, ustedes lo tienen que ver como 0, esto como 1, esto como 2, esto como 3, 4, 5 y 6. Bien, y ahí tienen los 7 niveles de prioridad. Perdón, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pará, pero Low Priority no debería ser prioridad baja. Sí, y en realidad es ¿Y prioridad por qué 1. está con el 1? Ah, a ver, qué boludo, no dije nada, perdón. Se entiende, ¿no? O sea, que en realidad esto es simplemente un macheo que hace la gente, digamos, de CMSIS. Pero esto para FreeRTOS vale 0, esto para FreeRTOS vale 1,
esto 2, esto 3 y así sucesivamente, ¿eh? O sea que ustedes tienen que ver, básicamente, OS Priority Low, ¿a qué sería igual? ¿A qué prioridad? ¿A qué tarea? Perdón, ¿a la prioridad de qué tarea? 1. Bien, ¿y qué Uno. tarea tiene esa misma prioridad? Un Sun La Free de abajo. RTOS. Sí. Bien, entonces, habiendo visto esto, ¿quién me puede decir cómo se va a ejecutar esto? Se va a ejecutar el. Esas Mostrame dos, todas. ¿ves? No, se va a ejecutar solamente la. La normal. El A++ se va a ejecutar nada más. Vamos a Tal cual. ver. Le doy A++. Voy a sacar el breakpoint acá, a ver si se ejecuta alguna otra. Le doy play. ¿Ven que no se ejecuta ninguna otra? Si yo le vuelvo a poner el breakpoint acá, me vuelve a parar, porque se está ejecutando A++ todo el tiempo. ¿Por qué motivo? Porque es la de mayor prioridad. Porque es la de mayor prioridad. Y es la única de mayor prioridad. Claro. Ahora vamos a hacer un cambio. Yo les estoy presentando esto simplemente para que vean cómo un sistema de FreeRTOS puede convivir con un sistema de CMSIS. Porque básicamente CMSIS lo que hace son unos ladrones. O sea, agarran todos los APIs de FreeRTOS y le ponen otro nombre. Por eso es que pueden coexistir de esta forma. Basta con que yo acá le ponga esto normal, dijimos que era 0, 1, 2 y 3. ¿Puede ser que CMSIS trabaje con varios sistemas operativos? Sí, o sea, está pensado para trabajar con varios sistemas operativos. Entonces, por eso, bueno, el que el programa tenga pensado hacer un programa para varios sistemas operativos, le conviene en CMSIS. Claro, es un poco lo que les mencioné en la primera parte de la clase. O sea, CMSIS lo que te da es esta abstracción que ves acá en la pantalla. Si vos vas a estar cambiando permanentemente de real-time kernel, o sea, vas a estar cambiando permanentemente de sistema operativo, y CMSIS te da la ventaja de que no tenés que cambiar el código. Para nosotros, a nivel académico, consideramos mucho más jugoso trabajar con el real-time kernel, o sea, con las APIs de FreeRTOS, que estar trabajando con CMSIS. Pero te doy la derecha que CMSIS te da la ventaja de portabilidad que FreeRTOS no te la da. Bien, este cambio que acabo de hacer, ¿cómo me posiciona mi sistema? O sea, si yo ahora hago un build, ¿cómo se va a ejecutar mi sistema? ¿Entre quién y quién? Entre la que estaba recién y la UNSAM RTOS. Exactamente. Yo lo que hice fue simplemente sumarle 3 porque la prioridad 3 es lo que en CMSIS se define como OS Priority Normal. Entonces, si yo ahora vengo y pongo un breakpoint acá, un breakpoint acá y un breakpoint acá, le doy play, fíjense, se empezó a ejecutar la UNSAM FRTOS. ¿Por qué es así? Porque fue la última que generé en el índice. Eso tiene que ver con el algoritmo de scheduling. Acá tanto no lo tenemos claro. ¿Se acuerdan cuando trabajamos nosotros con nuestro sistema operativo? Que yo les hacía las preguntas y ustedes me las contestaban enseguida porque a medida que nosotros íbamos cargando, ¿se acuerdan que se iba aumentando el índice del puntero a función? Entonces, cuando yo le hacía la pregunta de cuál va a ser la primera tarea que se ejecute, todos me contestaron rápido y la primera tarea que se ejecute es la primera que creaste porque es la que está en el índice más bajo del vector. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Nosotros habíamos generado un vector que se llamaba, no me acuerdo si era task pointer, creo. Y a medida que nosotros llamábamos a las funciones que eran, no me acuerdo si era oscreate, algo por el estilo, lo que iban haciendo era, por ejemplo, en task pointer sub 0, le asignaban, no sé, la tarea 1. En task pointer sub 1 le asignábamos la tarea 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y como nosotros habíamos hecho nuestro algoritmo de scheduling, sabíamos que era, ¿se acuerdan que era un lacito for, creo? O un lacito do while, que empezaba Sí, desde el sabías 0 el y orden. empezaba a barrer en Claro. adelante. ¿Hasta ahí se acuerdan? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, la tarea que primero se iba a ejecutar era la tarea que estaba en el índice más bajo. Eso lo podíamos responder porque nosotros hicimos el algoritmo de scheduling. Ahora, si yo no les dijese nada, ustedes no me van a poder garantizar cuál se empieza a ejecutar, si start default stats o si un Sun FreeRTOS.
sí van a descartar Start Task 2 porque van a saber que tiene menos prioridad. Pero entre dos tareas que tienen la misma prioridad y ya ustedes ahí no me van a poder garantizar cuál se ejecuta primero. ¿Bien? ¿Por qué? Y la respuesta, si yo se las pregunto en el parcial, va a ser porque yo no hice el algoritmo de scheduling. Yo acá estoy usando el sistema operativo. Yo no sé qué hace el sistema operativo. Si las carga de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, desconozco. También te va a depender del compilador, dónde te la puso. ¿Por qué el compilador? Y el compilador que te va haciendo todo el armado de cómo van las funciones, dónde están llamadas y en el orden que están. Si no le estás Pero- dando un orden a la función cuando la creaste, llamaría, pongamos que la primera por orden de llegada. Está bien, pero eso en realidad no es el compilador, sino que es el sistema operativo. Porque vos acá estás creando 3 tareas. Pero el sistema operativo, vos no estás viendo si el sistema operativo lo primero que hace es llena la posición 0, la posición 1, la posición 2, o si el sistema operativo empieza llenando la posición 7, la posición 6 y después la posición 5. Ok. O sea que eso depende de quién hizo el sistema operativo y cómo lo está trabajando. El compilador lo único que hace es te traduce esto a código, pero después el algoritmo de scheduling ya depende del sistema operativo. Bien. Bueno, y viniendo a nuestro ejemplo, que teníamos las 3 tareas, fíjense, empezó corriendo con la UNSAM FRTOS, se queda ahí dando vuelta. Yo lo que hago ahora es le voy a sacar el breakpoint y le voy a dar un play. Y van a ver que en algún momento cae en Start Default Task, ¿bien? O sea, cayó acá. Vuelvo a poner un breakpoint acá, se va a quedar dando vueltas acá, o sea, va a quedar recursivamente acá. Saco el breakpoint y le doy un play. Y viene de vuelta a un SAM FRTOS. Es decir que se van a estar ejecutando la tarea, en este caso la tarea Start Default Task y un SAM FRTOS alternándose entre ellas. ¿Cuánto tiempo se va a ejecutar cada una? Un slice time de 1 milisegundo. 50%, 50% del tiempo total. Los dos estuvieron correctos, o sea, se va a ejecutar cada una un time slice que, por cómo tenemos configurado el sistema, sabemos que es 1 milisegundo. Recuerden que esa configuración se hace dentro de FreeRTOS config acá. Si yo acá no le pongo 1000 y le pongo 2000, ¿cuánto tiempo va a ser? 2 milisegundos cada una. Caíste. ¿Cuánto pusiste? ¿2000? Dijiste. 2000. Medio milisegundo cada una. Claro, medio milisegundo, porque esto está en hertz, no está en milisegundos. Ah, O sea, si yo le pongo 2000 Hz, quiere decir que va a interrumpir 2000 veces por segundo el SysTick. 1 dividido 2000 es 500 microsegundos, es decir, medio milisegundo. ¿Se entendió? sí. Sí, no había leído al lado que decía HZ. Bien. Entonces sabemos que todas estas tareas se van a estar ejecutando 1 milisegundo por cómo está configurado ahora el sistema. Yo lo dejé en 1000, sí, perfecto. Bueno, hago una última salvedad y ya estamos redondeando la clase introductoria de FreeRTOS. Imaginemos lo siguiente. A ver, es medio difícil de armar esto así, pero vamos a hacer esto. Permítanme hacer una pausa y se los voy a mostrar con un ejemplo rápido. La tarea la tarea Start Default Task, imagínense, se ejecutó 999 microsegundos, es decir, está a punto de terminar el tiempo, su time slice, y la variable A valía 845, para decir algo, son todos valores aleatorios. ¿Qué pasa? Se le venció el tiempo, ejecuta el scheduler y el scheduler determina que la próxima tarea a ejecutarse no es Start Default Task, sino que es un SAM FRTOS. Bueno, un SAM FRTOS se come todo el milisegundo nuevamente y le vuelve a tocar la ejecución a Start Default Task. ¿Con qué valor va a ingresar la variable A? ¿Cómo lo Perdón, verá? Se inicializa en 0. ¿preguntaste algo? Con el que se fue, ¿no sería? Claro, No. con el que se fue. Ojo, Exacto. Iván, con eso, Ah. porque la inicialización, fíjate que está afuera de un while 1. Es verdad. Vos verdad. le inicializaste una vez y después la tarea se va a quedar siempre dentro del while 1. Sí, el control del programa va a estar ahí adentro. Sí. O sea que la Sí. respuesta es, o sea, ¿con qué valor va a retornar? Con el que se fue.
Si se fue con el valor 934, va a volver con el valor 934. Si se fue con el valor 2 millones, va a volver con el valor 2 millones. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Y quién es el que permite eso? El famoso Task Control Block. O sea, cada tarea tiene como un bloque de stack, que es donde guarda todas las variables y se quedan ahí. En eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo último que voy a hacer? De mi lado voy a hacer lo siguiente. Estas variables las voy a transformar en globales. Bien. Vamos a darle acá arriba. Generé las variables globales A y B, las voy a borrar de acá abajo para que no se me pisen nada más que eso. Perdón, tengo que ser A y C. La estoy borrando acá. Acá arriba y la genero. A y C. Vamos a hacer un build de mi proyecto. Y vamos a hacer un debug. Hago esto y ya corto, chicos. Estoy haciendo un debug con la siguiente configuración. Recuerdan dentro del debugger que teníamos la opción de incorporarle el Enable Serial Wire Viewer. O sea, yo lo que quiero es básicamente mi sistema está andando. Bueno, está corriendo medio rapidito el valor de la variable A y el valor... Yo lo que quería era mostrarles en tiempo, a ver cómo se iba moviendo esto. Déjenme una última cosita. Está bien, está habilitado esto. Y lo único que quiero ver es dentro de Expressions, System for Clock, corriendo 84 megas, sí. Bueno, está corriendo, la verdad que muy rápido el sistema para verlo. Yo lo que le quería mostrar es cómo ustedes iban a ver acá que las variables iban creciendo en forma ascendente, como si fuera un triángulo, básicamente, la cara de un triángulo. ¿Por qué? Porque van asignando valores, una de las funciones, que en este caso es Start Default Task, y por el otro lado, un SUM FRTOS, y van sumando el valor de A y el valor de C en forma ascendente. ¿Bien? Pero bueno, están corriendo medio rapidito y no están dejando ver al sistema en este caso. Así que ahí teníamos un tema. Pero bueno, no les quiero robar más tiempo, que fue una clase medio intensa y no quiero quedarme con esto. En tal caso, la próxima, si hay algo que corregir, lo corrijo y se los muestro. Pero tengan en cuenta eso. O sea, digamos, si yo ahora vengo a... Lo que sí les puedo mostrar es esto. Live Expression A y Live Expression B. Perdón, Live Expression C. ¿Ven? Si yo les doy play, ven cómo va incrementando las dos. Se van incrementando en forma ascendente. A y C se van incrementando. ¿Por qué? Porque se van compartiendo el tiempo de ejecución una y la otra, y en tiempo real van incrementándose el valor, obviamente, hasta que en un momento van a desbordar. Pero que esa es un poquitito la idea de la simultaneidad de tareas. Una tarea y la otra se están ejecutando en forma simultánea. No simultánea, sino en forma, digamos, concurrente dentro del sistema. Sí, nunca en forma simultánea una con la otra, pero si uno lo mira, digamos, como con un zoom out, mirándolo lejos, dice, la tarea A y la tarea C se están ejecutando al mismo tiempo. Y esa es la idea justamente de la concurrencia, digamos, que genera el FreeRTOS. Bien, listo, chicos, de mi parte la clase de hoy ya está. No sé si alguien tiene alguna duda. Aunque ya me parece que como clase introductoria fue una clase muy rica en cuanto a conceptos, por eso les pedí que se tomen el doble café para estar atentos a estos conceptos. Obviamente que esto queda grabado, cualquier duda pueden
pueden, digamos, recurrir al video. De hecho, les pediría que recurran al video de acá a la clase próxima, así los tienen los conceptos bien frescos. ¿Queda alguna duda? ¿Vas a subir, Juan, esto al repositorio? Sí, de hecho, si quieren se lo subo ahora mismo y les paso el link. Sí, ya ahí se los paso, si me dan un minuto más. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? No, hace falta practicar un poco a ver qué sale. Sí, acá es meter mano y ahí les estoy dejando el link de este repositorio. Se lo estoy pasando acá, chicos, por el chat. Bien, Marce, de mi parte ya estoy. No sé vos si querías mencionar algo, acotar algo. Recuerden que el chat también queda registrado en cuando lo coloquemos en el campus queda también registrado el chat para que no se maten ahora copiando el link. Ah, perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta la semana próxima. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches.